leer la palabra del Señor desde el versículo 35 hasta el versículo 41. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Así como está sentado, incline su rostro por favor y oramos al Señor. Padre amado, en esta noche venimos ante tu santa presencia, Señor. Gracias por darnos el privilegio de adorarte, de alabarte, de cantar himnos, cánticos, coros, popurrí, Señor, a tu santo nombre, Padre. Te adoramos y te alabamos. Que nuestra vida sea sincera adoración, Señor. Padre, en este momento también queremos aprender de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, nuestra mente, danos sabiduría, danos ciencia y comprensión, Señor, de tu palabra, de las cosas espirituales, Señor, y también de las cosas físicas, Dios mío. En el nombre de Jesús, así oramos que este mensaje pueda cambiar nuestra vida, nuestros corazones, y en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si puede reflexionar por un momento en el texto que acabamos de leer, Jesús está predicando en la orilla de un lago. En la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando aparece la palabra mar, en realidad se refiere a un lago, porque para ellos, para los hebreos, tanto mar como lago es lo mismo. En esta ocasión, Jesús está predicando a orillas de un lago, el lago de Genesaret, o el lago de Galilea. Y después de predicar, Jesús invita a sus discípulos y les dice: pasemos al otro lado. Jesús termina de predicar en orilla y le dice a sus discípulos: muy bien, discípulos, está anocheciendo, ya está oscureciendo, vamos a pasar al otro lado del lago. Y si reflexionamos los versículos más abajo, dice la Biblia que mientras ellos estuvieron navegando rumbo hacia la otra orilla, se levantó una gran tempestad de viento, hubo una tormenta, y ellos corrían el riesgo, el peligro de que la barca se destruya y mueran ahogados. La semana pasada mi esposa y yo estuvimos en Puno, específicamente en el lago Titicaca. Nos dijeron: vamos a visitar una obra misionera en las islas de Capi y los Suros. Y nosotros, emocionados, contentos, dijimos: vamos. Cuando estuvimos a punto de abordar el bote para ir hacia las islas, justo ahí, cuando ya teníamos las cosas compradas, los regalos que íbamos a llevar para los niños y todo eso, estábamos preparados con toda la emoción, todas las ganas, el hermano que nos iba a llevar el bote nos dice: abríguense bien y por favor no se estén moviendo en el bote, porque si a la mitad del lago Titicaca nos hundimos, nadie nos va a rescatar y ahí nos vamos a quedar. Lo dije justo cuando estuvimos a punto de subir al bote. Nos tomamos de la mano y comenzamos a orar. Dijimos: Señor, en tus manos nos encomendamos, llévanos con bien, retórnanos también nuestros hogares, Padre, nos encomendamos en tus manos. Pero ustedes se imaginan, después que les hayan dicho eso, navegar en el medio de la Titicaca, con ese miedo de que en cualquier momento una ola puede golpear, o se puede atascar el motor en las motoras, se puede golpear el bote y no hay nadie para que te rescate, porque no es como la playa aquí, en el mar, donde hay barcos, donde todos están ahí pendientes. Es el lago, ¿no? Y el misionero que nos acompañaba decía: si te caes, tendrás como 15 minutos más o menos antes que mueras, no ahogado, sino por el frío, porque el agua es helada. Imagínense el miedo, ¿no? Atravesar el lago con ese miedo.
En esta ocasión, en el texto bíblico, los discípulos estaban quizás en un lago similar, no el lago Titicaca, pero sí estaban en un lago, en medio del lago, donde no había policía, donde no había un refugio, donde no había quien les pueda socorrer, y comienza una tormenta, y la barca comienza a hundirse. El bote donde estaban, el barco donde estaban, comienza a hundirse. Entonces, vamos a imaginar nosotros cómo es que estuvieron de desesperados los discípulos mientras se encontraban en medio de la tormenta. El tema de esta noche, vuelvo a repetir, se titula Crucemos a la otra orilla. Hermanos, Dios es un Dios de desafíos. Dios es un Dios de retos. Dios es un Dios que nos desafía constantemente a crecer. Dios es un Dios que nos desafía a arriesgarnos, a tomar decisiones a veces arriesgadas. Por ahí decía alguien, Dios no bendice a los quedados. No sé si me entienden, los quedados, o sea, los tímidos, los que tienen miedo, los que no se arriesgan, los que se cohíben, los que se aíslan. Dios bendice a los aguerridos. Si notamos en la Biblia, muchos de los hombres y mujeres de Dios fueron aguerridos. Por eso en el Antiguo Testamento está llena de historias de luchas, de batallas, de constantes luchas, de los hijos de Dios, las hijas de Dios que tenían que luchar para alcanzar algo. Dios es un Dios que nos desafía constantemente a nosotros los creyentes a lograr algo. En este año el Señor está desafiando mi corazón, evangelizar a más personas. Ese desafío que está en mi corazón, tienes que ganar más almas para Jesucristo. No sé qué es lo que el Señor te está desafiando a ti. Eso es en el aspecto ministerial. En mi aspecto familiar, el Señor me está desafiando terminar de comprar las cosas para la casa, o la refrigeradora, o qué sé yo, las cosas que se necesitan. Desafíos que Dios pone, tengo que comprarlo, o tengo que lograr algo. Dios es un Dios de desafíos. Tú tienes que identificar qué desafío te está haciendo el Señor. ¿Qué es lo que Dios está poniendo en tu corazón? ¿Qué es lo que estás anhelando? ¿Qué es lo que estás soñando? ¿Qué es lo que anhelas? La hermana Diana contaba un testimonio que su anhelo en esta semana, su desafío era llegar al hospital, entrar a la habitación donde está su familiar, su cuñado, ministrar y que se convierta al Señor. Imagínense, es un gran desafío. Ella sintió el desafío de parte de Dios en su corazón y lo logró en el nombre de Jesús. ¿Hubo dificultades? Claro que sí. Hubo ese miedo, y si el vigilante no me deja entrar, y si me bota, y si no va bien. Entonces, todo desafío nos provoca miedo, nos provoca ansiedad, nos provoca temor. Pero debemos saber que si estamos en el Señor tendremos la victoria. Amén. En este testimonio que nos contaba la hermana Diana, ella tuvo la victoria. Un desafío que al final obtuvo la victoria. ¿Qué desafío ha puesto Dios en tu corazón? Dios quiere escuchar palabras de seguridad de tus labios. ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que sueñas? ¿Qué es lo que ambiciona tu corazón? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Quiero que mi papá se convierta, quiero que mi mamá se convierta, quiero que mi esposo se convierta, o quiero ser usado por Dios, o quiero terminar el colegio, o quiero terminar esta carrera. Son desafíos que uno tiene. En esta ocasión, en este texto que estamos leyendo, el desafío era alcanzar la otra orilla. Pero miren cómo actúa Jesús. Jesús es aquel que les dice a los discípulos, chicos o jóvenes o discípulos o hermanos, preparémonos que vamos a cruzar al otro lado, vamos a ir a la otra orilla. Ese fue un desafío para ellos, alcanzar el otro lado del agua. ¿Por qué razón? Si ustedes se fijan en el capítulo 5, ahí en su Biblia, cuando los discípulos llegan al otro lado, les esperaba una gran victoria. ¿Por qué? Porque al otro lado del lago les esperaba un joven que fue un endemoniado que cuando Jesús lo vio fue libre. Entonces, ellos tuvieron que pasar el desafío para alcanzar la victoria y ver la gloria de Dios al otro lado de la orilla. Al otro lado vieron cómo el poder de Dios se manifestó para liberar a un endemoniado.
y entienda, hermano y hermana, si quieres ver la gloria de Dios, el poder de Dios manifestándose en tu vida, tienes que cumplir desafíos, tienes que atravesar lagos, tienes que atravesar tormentas. Cuando nosotros logramos atravesar el lago, llegamos a la isla, gracias a Dios bien, el corazón nuestro se alegró al ver a los niños, las niñas, yendo a la iglesia, en sus botes, con sus papás, recibir la palabra del Señor, ser ministrados por la oración. Vimos la gloria de Dios al otro lado, pero tuvimos que cruzar un desafío, tuvimos que atravesar un lago para ver la gloria de Dios. Y en esta ocasión es similar. Los discípulos tuvieron que atravesar algo para ver la gloria de Dios. Así que al otro lado del desafío, amados hermanos y hermanas, al otro lado del desafío le espera la gloria de Dios y le espera la victoria en el Señor. ¿Qué es lo que Dios le está desafiando? ¿Qué es lo que Dios le está mostrando? Al otro lado está la respuesta. Al otro lado está la gloria de Dios, la solución al problema. Su meta, su objetivo, su sueño está al otro lado. Usted tiene que cruzar, usted tiene que llegar al otro lado. Crucemos a la otra orilla. Es necesario crecer, es necesario avanzar, es necesario ser aguerridos en el nombre de Jesús. Pero algo sucedió en este caso con los discípulos. Los discípulos tuvieron que enfrentar una tormenta, tuvieron que ser desafiados incluso en su misma fe. Dice en el versículo 37: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ella se anegaba. Algunos piensan que ser cristiano es librarnos de todos los problemas, que vas a llevar una vida feliz en un mundo color de rosa, ¿no? Que si estás mal, el pastor va a orar y te vas a sanar instantáneamente. A veces pensamos que el cristianismo es evitar los problemas de la vida, pero no es así. Nosotros estamos en la tierra y en la tierra, en el mundo, en la vida, vamos a enfrentarnos a problemas. En esta ocasión los discípulos se enfrentaron a una gran tormenta, estuvieron en medio del lago, en la noche, probablemente a las 11 o 12 de la noche, donde no hay nadie para que los rescate, y comienza una tormenta. Y las olas, dice, del lago comienzan a moverse, comienzan a golpear el barco, comienzan a mecer el barco, y son amenazados de que pudieron haber perdido la vida en esa noche. Y estaba Jesús en la barca. Que Jesús esté en tu vida no quiere decir que te vas a librar de los problemas. Los problemas van a venir, van a golpear tu vida, van a golpear tu familia. Conozco pastores que sus hijos son inconversos, son homosexuales, son drogadictos. Los problemas vienen y golpean su familia, no porque sea pastor se ha librado de los problemas golpean su familia, golpean su vida. Nosotros como cristianos, mientras estamos en la vida, mientras estamos cumpliendo desafíos, van a haber tormentas. Van a haber problemas que van a golpear nuestra vida y van a ser problemas fuertes a veces, que van a sacudirnos, que van a movernos, nos van a hacer dudar, nos van a exponer ante el mundo. Incluso la gente puede dudar de nosotros y puede decir: pero tú eres cristiano, tú eres cristiana, así sirves a Dios y te va mal. Y aquí viene a la memoria la historia de Job. Job era un hombre justo, un hombre que ofrecía a Dios sacrificio constantemente, un hombre que daba a Dios lo que le correspondía, honraba a Dios. Pero de un momento a otro viene el fracaso para Job. Y no es que Job haya hecho algo malo, no es que Job haya pecado, Job era justo, pero vino los problemas a su vida. A veces van a venir problemas en nuestra vida no porque estamos pecando, no porque estamos haciendo cosas malas, sino porque simplemente la vida es así. La vida trae sus complicaciones, trae sus problemas, trae sus fracasos, sus luchas, sus barreras, sus dificultades. La vida no es color de rosa. Y los discípulos en esta oportunidad estaban experimentando precisamente esa tempestad, los problemas. La tempestad, amados hermanos, representa los problemas. Hay personas que dicen: ay, pastor, estoy en un tormento ahora. Tormento, tempestad, problemas, se refieren a los problemas. Los problemas son representados con tempestad. En esta ocasión los discípulos estuvieron en un gran problema, en una gran tempestad.
El viento golpeaba fuerte su barca. Y no solo era el viento, podemos ver también otro aspecto, podemos ver las olas. Producto del viento, producto de la tempestad, las olas comienzan a ser inestables, comienzan a golpear, a mecer la barca. Y estaban en riesgo de morir. Los problemas pueden provocar en nosotros desorientación. Cuando los discípulos estaban en la barca, ellos no sabían ya cuál era el rumbo, perdieron el rumbo. Solo se preocupaban por sobrevivir, decían: maestro, ayúdanos, vamos a perecer. Ya se olvidaron de llegar a la otra orilla. Quizás algunos habrán dicho: ya aquí llegamos, hasta aquí nomás, ya no vamos a llegar a la otra orilla. Porque los problemas causan eso en nosotros. Los problemas hacen que nos desorientemos. Estamos teniendo un objetivo, estamos trabajando para alcanzar el objetivo, pero viene el problema y nos perdemos, nos desorientamos, nos olvidamos del objetivo. Y nos lamentamos a veces en el problema, nos quejamos, lloramos, renegamos, reclamamos en medio del problema. Pero nos desorientamos, nos olvidamos del objetivo. Nosotros tenemos que aprender a no desorientarnos, a no perder la visión, a no perder cuál es el objetivo. La tormenta va a pasar, el problema se va a terminar. No hay problema que dure toda la vida, hermanos. No hay enfermedad, no hay problema que dure toda la vida. Los problemas son para que se terminen, son momentáneos. Y tenemos que aprender a enfrentarlos con buena actitud. ¿Amén? ¿Estamos aquí? Gloria a Dios. Entonces, la tormenta estaba provocando en los discípulos la desorientación. Ya se habían olvidado lo que es cruzar la otra orilla. Ya veían como lejos, veían como extraño. Ya no llegamos. Como diría el peruano, ya no la hacemos, o ya fue. Ya no voy a alcanzar este objetivo. Ya no voy a cruzar a la otra orilla. Las tormentas o los problemas también provocan en nosotros cansancio. Hay problemas que nos fatigan, que nos desaniman, que nos quitan las ganas de ir a la iglesia, que nos ponen incluso de mal humor. Cuando nos dicen buenos días, respondemos: ¿pero qué tienen de buenos? O renegamos. Incluso comparamos nuestra vida con la de otros y decimos: ¿por qué a ellos sí le va bien y a mí me va mal? ¿Por qué al hermano le va bien y a mí me va mal? ¿Por qué el hermano tiene y yo no tengo? ¿O por qué la hermana está sana y yo estoy enfermo? Cuando viene tormenta en nuestra vida, provoca eso, inestabilidad, provoca confusión, nos quejamos, nos fatigamos. Eso se llama cansancio. Es natural que el ser humano se canse, es natural que uno se canse, es natural que uno pierda la paciencia, es natural eso. Pero debemos ser sabios y actuar en el momento oportuno y decir: pero Señor, ¿qué estoy haciendo? En vez de quejarme, en vez de lamentarme, voy a poner una buena actitud y voy a seguir trabajando y voy a seguir esforzándome y voy a seguir luchando hasta alcanzar el objetivo. No tenemos que dejarnos vencer. En esta ocasión, hermano, en este texto, los discípulos ya se veían a ellos mismos como muertos. Ya no lo van a lograr. Aquí se quedó todo, la barca se va a destruir, la barca se va a hundir y vamos a perecer. Y fíjense cómo estaba Jesús en el versículo 38. El verso 38 dice: y él, se refiere a Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? De niño, cuando escuchaba esta historia, me causaba una incógnita. Yo preguntaba, le dije: Señor, ¿pero cómo vas a estar durmiendo cuando tus discípulos están pereciendo? Así decía Jesús: ¿cómo vas a estar durmiendo, Señor, si tus discípulos están a punto de morir? En medio de la tormenta, una de las cosas que más nos va a costar atravesar y soportar es el silencio de Dios. Hermanos, hay pruebas, hay tormentas, hay problemas en las que Dios se queda en silencio y no responde inmediatamente o no actúa inmediatamente. En esta ocasión, los discípulos estaban a punto de morir.
Jesús estuvo durmiendo. No actuó en el momento que los discípulos esperaban que actuase. Y a veces, cuando pasamos por un silencio, cuando oramos y no pasa nada, oramos y no hay sanidad, oramos y no hay respuesta, nos va a desanimar también. Vamos a perder la esperanza. Pero hay que entender, yo quiero que usted se lleve algo. Hay momentos, lléveselo bien claro en su corazón. Hay momentos en los que Dios va a estar en silencio y va a tardar en responderte, o va a tomar su tiempo en responderte. Pero ten en cuenta que de seguro te va a responder. Ten en cuenta que de seguro va a actuar a tu favor, que de seguro va a ser el milagro por el que estás orando, porque Dios no falla jamás. Y los tiempos de Dios siempre son perfectos y son mejores que nuestro tiempo. Nosotros vivimos en un tiempo, programamos nuestro día, 8 horas de trabajo, 1 hora para comer, tenemos un tiempo, pero Dios no trabaja en este tiempo. Dios trabaja en su tiempo, en su momento. Dios sabe en qué momento va a responder. Yo he visto sanidades que han ocurrido en las madrugadas, a las 3 de la mañana, orando toda la noche: Señor, haz un milagro, Señor. Y en la madrugada el Señor le plació actuar, porque Dios no trabaja en nuestro tiempo, Dios trabaja en su tiempo. Y Él sabe, porque Él es soberano, Él sabe en qué momento va a actuar en tu vida, en qué momento va a responder. El Señor conoce tus anhelos, el Señor conoce tus sueños, tus ambiciones. El Señor conoce. Te conoce por varias razones. Te conoce porque en primer lugar Él te ha creado. Y nadie te conoce más como aquel que te ha creado. Cuando uno escribe un libro, uno sabe el contenido del libro porque uno lo ha escrito. Sabe qué contiene cada capítulo. Dios nos ha creado y Dios sabe cada detalle de nosotros. Sabe con qué propósito nos trajo al mundo. Entonces Dios conoce nuestra vida, nuestro deseo, porque en primer lugar Él nos ha creado. En segundo lugar, porque eres su hijo y eres su hija. Y la Biblia dice en el Salmo que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. O sea, hay promesas en la Biblia de bendición para nosotros. Así que Dios, tarde o temprano, o así sea fuera de nuestro tiempo, Dios va a actuar y nos va a responder. Amén. El Señor va a hacer el milagro en nuestras vidas. Gloria a Jesús. En este tiempo, en este texto que estamos leyendo, los discípulos estuvieron pereciendo y Jesús estaba en silencio. Le tocó estar en silencio a Jesús, al Maestro. Él sabe lo que hace. Cuando Dios está en silencio, aprende a tener paciencia. No te desesperes. No culpes. A veces que uno se culpa a uno mismo, ¿no? Es mi culpa, por mi error. Pero hay que aprender a tener paciencia. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando Jesús se levanta, cuando Jesús se despierta, es ahí donde ocurre el milagro. El versículo 39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla e enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aleluya. Miren cómo cambia el clima, cómo cambia el panorama, la historia. Estuvieron desesperados, estuvieron ahogándose con miedo, desorientados, ya no iban a llegar a la otra orilla. Pero Jesús se levantó y reprende la tormenta, reprende al viento, reprende a las olas y le dice: calla y enmudece. Y la tormenta se detiene, las olas se calman y los discípulos quedan asombrados, sorprendidos por el milagro que Jesús había hecho. Cuando Jesús se levanta, después del silencio, después de haber soportado la prueba, después de haber estado en tribulación, Jesús empieza a actuar. Usted va a ver, hermano, el poder de Dios en su vida. Se va a maravillar, se va a sorprender, se va a dar cuenta que la bendición por la que oraba ahora se puede tocar, ahora se puede ver, se puede sentir. Dios no es un Dios de fantasías, Dios no es un Dios de imaginación, Dios es un Dios real y cuando Él actúa hace las cosas reales, que se puedan ver, que se puedan sentir. He conocido personas que quieren imitar, que quieren aparentar la presencia de Dios, comienzan a saltar, comienzan a temblar diciendo que está siendo tocado por Dios, pero se refleja y se nota que es pura actuación. Pero en Dios es algo real, con Dios se puede sentir
se puede ver la diferencia. Dios no es fantasía, hermanos. Dios no es imaginación. Dios no es un invento. Dios es real. Y cuando Él actúa, su obra se puede ver, se puede tocar, se puede sentir, se puede respirar. En esta ocasión no fue fantasía que el mar se haya detenido. No fue fantasía que el viento se haya detenido. No fue fantasía que las olas se hayan detenido. No fue fantasía, fue real. Los discípulos lo vieron y se quedaron sorprendidos al ver cuando el viento obedece a la voz de Jesús. Las olas obedecen a la voz de Jesús y los discípulos se sorprendieron. Y más abajo, en el versículo 41, dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Ese es el Cristo a quien nosotros servimos. Hay una canción que dice, un coro que dice: este es el Cristo que yo predico. Y no me canso de predicar. Y después que dice: Él sana a los enfermos, Él liberta, reprende los demonios y calma la tempestad. Cristo es real. Cristo es real. Cristo se deja conocer. Cristo se deja ver, se deja tocar, se deja sentir. Si tú tienes un corazón dispuesto, si tú tienes un corazón que cree realmente que Él existe y tú te sinceras con Él y dices: Señor, yo he escuchado tu palabra, he oído tu palabra, pero ahora quiero verte, ahora quiero ver tu obra, ahora quiero verte actuar, quiero ver tu milagro, quiero ver tu poder, Señor. Cristo se puede manifestar poderosamente en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu economía, en tu salud. Cristo se puede manifestar. Los discípulos se quedaron asombrados. ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún el viento le obedece? No se dieron cuenta, no sabían que quien había hecho el viento, quien había hecho el mar, quien había hecho los árboles, estaba con ellos en la barca. Es maravilloso. El Dios que hizo los cielos y la tierra está a tu favor. El Dios que hizo el mundo, el Dios que hizo la creación, el Dios que hizo el cielo, los árboles, está a nuestro favor, está en nuestras vidas. Jesús está en nuestras vidas. Y como si Jesús está en nuestras vidas, la victoria es segura. Vamos a llegar a la otra orilla. No sé qué problema estés atravesando, alguna dificultad, alguna lucha, alguna tormenta quizás, pero recuerda esto: si el Señor te ha dicho que vas a llegar a la otra orilla, si el Señor te promete aquí en su palabra que vas a tener victoria, que vas a tener bendición, lo vas a alcanzar en el nombre de Jesús. Vas a llegar a la otra orilla. Amén. En el versículo 40, luego que el viento y el mar se detuvieron, se calmaron, Jesús dice algo y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Miren el desafío en esta ocasión de Jesús. ¿Acaso no tienes fe? Los predicadores tienen algo en su contra, podría decirlo así. ¿Sabe por qué? Los predicadores hablan de milagros, hablan de bendición, hablan de victoria. Y ellos son desafiados a día experimentar si realmente ocurre eso. Y hay veces en las que somos desafiados, porque en un domingo estamos predicando de victoria, de bendición, pero al día siguiente, en un lunes, puede venir una lucha tremenda. Y somos desafiados a creer realmente si lo que hemos predicado lo estamos viviendo, lo estamos creyendo o lo estamos cumpliendo. Quienes estaban en la barca con Jesús eran sus discípulos, los apóstoles, aquellos que iban predicando junto con Jesús. Y los apóstoles también ponían la mano a los enfermos y se sanaban, en los endemoniados y eran libres. O sea, eran personas usadas por Dios, eran personas de fe, eran personas que predicaban de la gloria y el poder de Dios. Pero en este momento, en la tormenta, perdieron la fe. Y Jesús le dice: ¿cómo? ¿No son mis apóstoles? ¿No son mis discípulos? ¿Acaso no tienen fe? ¿No son ustedes los que predican de que el reino de Dios ha llegado?
pueden sanar a los enfermos, de que se pueden echar fuera a los demonios, de que hay sanidad, de que hay libertad. No somos seres, ¿cómo? ¿No tienen fe? Somos desafiados. Lo que hemos cantado hace un momento, que somos el ejército de Dios. Si decimos que somos el ejército de Dios, vamos a ser desafiados en ese aspecto. Si somos el ejército de Dios, tenemos que demostrarlo. Tenemos que demostrarlo realmente. Tenemos que reflejar que realmente Dios está con nosotros. Y eso se va a ver en medio de las tormentas, cuando nuestra fe es desafiada. Pero tengamos la seguridad y tengamos la paz de que vamos a llegar a la otra orilla. Y quiero recalcar esta última parte. En el capítulo 5, versículo 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Los discípulos murieron en el trayecto. Aunque sea uno de ellos se cayó Pedro, se cayó Judas, se cayó Juan, alguien se cayó de la barca. Todos llegaron completos. Pero no te algo más. En el versículo 36, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. No te algo. Cuando los discípulos suben con Jesús a la barca, a sus costados había más barcas que también salieron. Y todas esas barcas se enfrentaron al problema. Y en el capítulo 5 no habla de ninguna de esas barcas, si llegaron bien o llegaron mal. Simplemente dice que la barca donde estaban los discípulos llegaron al otro lado de la orilla. La barca donde está Jesús tiene la victoria. Y es probable que las demás barcas hayan perecido ahí en el fondo del lago por la tormenta, porque no hubo quien los salvase, porque no hubo quien les dé su ayuda. Desaparecieron, perecieron, se ahogaron, se inundaron, pero la barca donde estaba Jesús llegó hacia la otra orilla. Tengamos esa seguridad en Cristo, de que si Cristo está en nuestra vida, de que si Cristo está en la iglesia, si Cristo está en nuestra familia, en nuestra economía, vamos a llegar seguros a la otra orilla. Vamos a enfrentar los problemas mientras crecemos, vamos a enfrentar la tormenta y la tempestad, vamos a ser desafiados, vamos a quizás enfrentar el fracaso, pero vamos a llegar al otro lado y vamos a tener testimonio que contar. Y a mí me gustaría ver que en cada culto, en los ayunos, que haya personas que pasan al frente y como la hermana Diana cuentan testimonio. El Señor me desafió esto en mi corazón, que tenía que ir a orar por el enfermo que estaba en el hospital y tenía ese miedo de que no me dejen pasar, pero pasé en el nombre de Jesús, llegué al cuarto del hospital, oré y el enfermo se convirtió, recibió a Jesús. Mira, vamos a llegar a la otra orilla. Cuando es de Dios, cuando Dios pone el desafío, vamos a llegar a la otra orilla. Así que, hermanos y hermanas, iglesia, la casa del alfarero, tengan en cuenta eso, vamos a llegar a la otra orilla. Vamos a llegar al otro lado del lago. No vamos a perecer, no vamos a morir en la mitad del camino, vamos a llegar al otro lado. Quiero invitarle a que se ponga de pie, por favor. Ese oleaje que experimentaron los discípulos en la barca tuvo un propósito. Ningún problema viene a su vida sin un propósito. Los problemas tienen un propósito: ser un medio para que Dios demuestre su gloria y su poder en nuestras vidas, ser un medio para conocer más de Dios. Y a veces no podemos entender por qué a nosotros nos pasa esto, por qué a nosotros viene esta enfermedad, este dolor, esta derrota. Pero ese es un medio para que Dios pueda glorificarse en tu vida, para que Él pueda enseñarte la paciencia, pueda formar tu carácter, pueda formar tu vida, pueda prepararte para cosas mejores, cosas mayores. Y yo entiendo en el Espíritu que aquí hay personas, hay hermanos, hay hermanas que Dios los está preparando para cosas mayores.
Pero esos ataques, esas barreras, son un medio para que Dios pueda glorificarse, pueda mostrar su poder. Los discípulos al final dijeron: ¿quién es este? Que aún el viento y el agua y las olas le obedecen. Oh Señor, gracias Jesús. Hoy te adoramos, Jesús. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Este Jesús de quien testificamos, de quien predicamos, por quien congregamos, a quien alabamos, a quien servimos, a quien amamos con todo nuestro corazón, a quien honramos, glorificamos, exaltamos. Este mismo Jesús tiene el poder de hacer callar al viento y al mar, de hacer cesar la tormenta con su voz, con su palabra. Es este Jesús, es este Cristo, el mismo de ayer, el mismo de hoy, aquel que no cambia, aquel que anduvo por las calles de Jerusalén haciendo milagros, sanando enfermos, limpiando a los leprosos. Cuando los discípulos de Juan se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otros? Jesús les dijo: vayan y digan a Juan lo que ven y oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los mudos hablan, y a los pobres les he predicado el Evangelio. Es el mismo Jesús, es el mismo Jesús, es el mismo Jesús que es capaz de calmar la tormenta, que es capaz de sanar enfermedades. Es el mismo Jesús al que nosotros adoramos y honramos. Es el mismo Jesús, Él no ha cambiado. Han pasado los tiempos, han pasado los siglos, han pasado los años, han venido imperios, gobernantes, filosofías, pero su palabra es eterna y Él es eterno. Él es el mismo, Él es el mismo, Él es el mismo, y Él quiere manifestarse en tu vida. Él quiere dirigir tu vida, Él quiere dirigir tu caminar, Él quiere dirigir en cada aspecto de tu vida. Él quiere ser el gobernante, Él quiere ser el dueño. Él te dice: entrégame tu vida, deja que yo lo arregle. Mientras tú más te esfuerzas, más mal van las cosas, porque no me consideras. Deja que yo lo haga, deja que yo actúe, deja que yo te muestre cómo es que se hacen las cosas. Él es quien nos conoce desde antes que naciéramos, desde antes que viniéramos al mundo, porque Él existe desde antes de la creación, desde antes que exista la tierra, antes que exista el ser viviente. Él ya estuvo, y por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Él es quien sostiene nuestra vida en sus manos. Nuestra vida, tu vida, la de tus hijos, la de tu pareja, tu casa, tu familia, tu economía. Entrégalo a sus manos y dile: Señor, ayúdame a administrar, ayúdame a ser un buen administrador, un buen mayordomo de todo lo que tú me has bendecido aquí en la tierra, Señor. Ayúdame a ser recto, ayúdame a ser íntegro, ser transparente, hablar con la verdad, hablar sensatamente, hablar prudentemente. Ayúdame, Señor. El Señor está aquí, hermanos, el Señor está aquí. Su presencia está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está aquí para liberar, para sanar, para restaurar. Quiero que levante su mano al Señor. Levante su mano. Levante su mano en señal de dependencia de Él. Dile: Señor, en esta noche yo levanto a ti mis manos, porque yo espero mi ayuda de ti, de arriba. Alzaré mis ojos a los montes, decía el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? El socorro no viene del que está a tu costado. El socorro no viene de los pastores. El socorro no viene del alcalde, del presidente. El socorro viene de Dios. Dios es experto haciendo milagros. Dios es experto obrando en lo imposible. Dios es experto haciendo cosas contradictorias
a lo que dice un médico o una persona. Dios es experto en lo imposible. Espera en Él. Espera en Él. Tu ayuda viene de arriba. Yo quiero que en esta noche, así con tu mano levantada, ores al Señor y dile: Señor, yo espero de ti. Yo espero que tú extiendas tu mano, porque siento que me ahogo, Señor, como en la banca, porque siento que necesito de tu mano que me ayude a caminar. Me falta la fe. Auméntame la fe, Señor. Auméntame la fe. Ayúdame a creer. Ayúdame a confiar. Ayúdame a descansar en ti. Que al salir de aquí, del culto, pueda yo ir contento, a descansar en ti. No preocuparme nuevamente de qué va a ser de mí mañana, qué comeré, en qué voy a trabajar, de qué me voy a vestir, sino voy confiado y mañana será un nuevo día en el que saldré con actitud y diré: Señor, hoy día será mi victoria, hoy día será mi bendición, hoy día voy a ver tu gloria, Señor. Gracias, Padre. Tú estás aquí, Señor, fortaleciéndonos, ayudándonos, dándonos el entendimiento, Señor, y la sabiduría. Gracias, Padre. Recibimos de parte de Dios, hermanos, así con las manos levantadas, recibimos de Dios la bendición, la respuesta, la unción, la fortaleza, la ayuda, la victoria, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En esta noche declaramos sanidad, declaramos vida, declaramos victoria, declaramos bendición. Si hubo una bendición que estuvo atada, que no llegaba a tu vida, pero tú estabas orando, en esta noche, en el nombre de Jesús, oramos para que esa bendición se desate, para que esa bendición te alcance y llegue a tu vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Recibimos de ti, Padre. Recibimos de ti, Señor, tu fuerza, tu ayuda, tu valor, Señor. Tu unción, Padre, tu presencia, Dios mío. Y me llevo tu presencia conmigo a mi casa, a mi trabajo, Señor, a mis estudios. Me llevo tu presencia conmigo, Señor, a mi familia, a mis hijos. Voy a mostrarles tu presencia, Señor. Voy a mostrarles tu gloria, porque confiamos en ti, Padre Santo. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por este momento. Gracias, Dios, por esta noche y por tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale por las palmas al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Tome su asiento, hermano. Estamos fortalecidos en el Señor. Estamos fuertes en el Señor. La palabra dice: diga el débil, fuerte soy. Amén. Así que en esta noche declaramos que somos fuertes, somos victoriosos en su nombre.